Muy bien, lección número 12. Lección número 12, Cristo nuestra propiciación. Una palabrita que estoy seguro muchas veces la has escuchado, la has cantado, la has leído, pero tal vez no hay un entendimiento completo, ¿no? Bueno, pues esta noche intentaremos, al abordar el tema, tener una comprensión más certera de lo que significa el hecho de que Cristo es nuestra propiciación, ¿no? Muy bien, como siempre leamos nuestro material y juntos y luego comentemos, ¿sí? La palabra propiciación viene del verbo en latín propiciare, que significa propiciar, apaciguar o hacer favorable. En el Nuevo Testamento en español, la palabra propiciación se traduce de la palabra griega hilasmos, que se refiere a un sacrificio que satisface las demandas de la justicia de Dios y apacigua su ira. Entonces, ¿qué es propiciación? O al menos en el español, ¿a qué se refiere? A un sacrificio que llega a satisfacer completamente las demandas de la justicia de Dios. Y no solamente eso, sino que apacigua su ira. ¿Sí? Apacigua su ira. Sigamos. Para entender completamente el significado e importancia de la propiciación, revisaremos algunas de las verdades centrales que ya hemos aprendido en capítulos anteriores. Va a ser necesario que recordemos algunos conceptos que ya hemos visto. En las Escrituras se nos presenta el más grande de todos los dilemas, que constantemente lo recordamos, ¿de acuerdo? Dios es justo, eso es. Por lo tanto, yo sé que muchas personas dicen, ¿no? Dios es justo y un día me hará justicia, lloran, ¿no? No saben de lo que están hablando, porque si Dios es justo, por lo tanto, Él debe actuar de acuerdo con los más estrictos estándares de justicia. ¿Eso qué implica? Absolver al inocente y condenar al culpable. Pero ningún ser humano es inocente. Así que si clamas justicia, Paul, ¿qué te daría Dios? Condenación. Condena. Si clamas y dices, Señor, hazme justicia, pues automáticamente deberías ser aplastado por todo el peso de la ira de Dios eternamente. El ser humano no debe pedir justicia a Dios, debe pedir misericordia, de su gracia, de su misericordia. ¿No es así? Si Él perdona al culpable y no castiga cada infracción de la ley y cada acto de desobediencia, entonces Él es injusto. Y eso es algo que la Biblia nos muestra. No ocurre, no ocurrió ni jamás ocurrirá, debido a la naturaleza de nuestro Dios. ¿No es así? Sin embargo, si Él actúa con justicia para con cada hombre y le da exactamente lo que merece, entonces todos los hombres serían condenados. Miren esto. Si Él es justo y le da y hace justicia, el gran problema para la humanidad es que cada ser humano sería condenado para siempre. Si Él perdona a todos los seres humanos, a todo ser humano, también eso genera un problema, ya que Él estaría yendo en contra de su naturaleza justa al ser injusto y perdonar al culpable. ¿No es así? Esto nos lleva a una de las más grandes preguntas de todas las Escrituras. ¿Cómo puede Dios ser justo y sin embargo mostrar misericordia para con aquellos que deberían ser condenados? ¿Cómo Él puede seguir siendo justo
y a la misma vez mostrar misericordia a los hombres. ¿Cómo pudiera hacer eso? Recuerden, el apóstol Pablo se adelantó e hizo esa pregunta, ¿no? O como previamente reformulamos las palabras del apóstol Pablo en Romanos 3:26. ¿Cómo puede Dios ser justo y a la misma vez el que justifica al pecador? Es como un dilema, ¿no? Si Dios es justo, no debe justificar al pecador. Porque si justifica al pecador, Dios no es justo. Está rompiéndose. ¿Sí o no? ¿Dónde tiene coherencia esto, Paul? ¿Dónde es que Dios es justo y a la misma vez el que justifica al pecador? Y entonces su justicia no es quebrantada, su santidad no es mancillada, no va en contra de su propia naturaleza. ¿Cuándo y dónde es que Él aplicó justicia perfecta y a la misma vez misericordia? Con el sacrificio. En su sacrificio en la cruz. Ahí Dios aplicó justicia, dándole a Cristo lo que nos corresponde. Lo tomó como pecador e incluso murió, ¿no es así? Y fue sepultado. Pero también ahí el intercambio se dio que a nosotros se nos imputó la justicia. Siendo pecadores, fuimos declarados culpables. Hubo un intercambio, ¿no? Y el cántico glorioso intercambio pues habla justamente de eso, ¿no? Sigamos. La respuesta a estas preguntas se encuentran en la manera en que la palabra propiciación se relaciona con el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es propiciación? Es el pago, el sacrificio, ¿no? Que satisface las demandas de la justicia de Dios y apacigua su ira, ¿no? El mismo Dios que en su justicia condena al malvado, ese mismo Dios se hizo hombre y murió en el lugar del malvado. ¿Ve? No es que envió a un ángel, un arcángel, un querubín, un serafín o un apóstol a morir por nosotros, ni siquiera a Adán mismo, sino que el mismo Dios, dador de la ley, bajó de su trono y él mismo se puso en el banquillo de los acusados. Y él mismo recibió la condena de su propia justicia. ¿Ven? Murió en lugar del malvado, en lugar de nosotros. Dios no ignoró, Dios no dejó pasar o pervirtió las demandas de su justicia para justificar al impío. Yo les dije en cierta ocasión, y ustedes deben recordarlo, en realidad Dios jamás perdona. ¿Se acuerdan? En realidad no perdona. Si el pecado lo tomamos como una deuda contraída ante Dios, imagínate que Él si te gestiona un préstamo de mi banco y tú no pagas y no tienes con qué pagar, al final el banco, si no tienes con qué pagar y no hizo bien los documentos, el banco va a perder, o si no, el seguro seguramente lo va a cubrir. ¿No, Elcita? Algo así es, ¿no? El seguro lo va a cubrir. Pero si es que hizo bien los documentos y, por ejemplo, firmaste tu casa, tu carro, qué sé yo, algo, como sea, te va a cobrar. ¿Sí o no? Una hipoteca. Sí o sí. ¿No es así? Sí o sí. Sí o sí te lo va a cobrar. Y Dios, mucho más. Nuestro Dios sí ha hecho las cosas muy bien. Y nunca Dios va a perdonar un pecado. Si es como una deuda, tomémoslo como una deuda contraída delante de su santidad, Él va a requerir el pago sí o sí de esa deuda. Nunca va a pasar por alto. Nunca va a decir, ¿sabes qué, Paul? Tú me caes chévere. Así que, Paul, a ti te voy a perdonar toda la deuda. Por lo tanto, para que toda la vida digas que yo soy tu perdonador, Paul, te perdono totalmente tu deuda.
eso va en contra de algo. ¿De qué de ello? De su justicia, porque no debe ocurrir eso. Proverbios dice claramente, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son abominables a Dios. Si alguien es culpable, debe pagar por su culpa. Dios no puede actuar contra su voluntad. Dios no va a actuar en contra de su naturaleza, en contra de su esencia, en contra de su ser. Por lo tanto, Dios va a cobrarse tu pecado. El asunto es que nos ha dado una vía maravillosa, que es que si crees en Cristo, a quien Él envió a morir por tus pecados, y murió, fue sepultado y resucitó, si tú crees en Él, que Dios le ha hecho a Él, le ha dado un nombre por sobre todo nombre para que todo el universo se doble delante de Jesucristo. Si tú crees realmente que Él es el Hijo de Dios, que se hizo hombre y murió por ti, entonces ahí ocurre que el Padre, el sacrificio que Cristo hizo hace 2000 años, lo imputa, la justicia de Cristo te lo imputa a ti. Y entonces en Él es pagado, en Cristo es pagado la culpa de Paul o de cada uno de nosotros. Es decir, cada persona que cree lo que hace es retroceder al pasado y entonces lo que Cristo hizo se le atribuye a esa persona que ha creído. Entonces el Padre se cobró esa deuda en Cristo. ¿Se dan cuenta? Se cobró esa deuda en Cristo y Él sigue siendo justo porque pagó Cristo esa condena. Pero si Paul no se arrepiente, Dios sí o sí se lo va a cobrar. Y eso será eternamente. Entonces, otra vez, volviendo, ¿Dios perdona al final así por así los pecados? No, lo va a cobrar. Si tú te arrepientes, a ti te lo perdona y en Cristo Él pagó tus pecados. Pero si tú no te arrepientes, entonces tú mismo serás quien lo pague. Y eso es condena eterna. ¿Sí? Sigamos. A ver, pregunta. Si Dios no perdona la deuda, pero nos demanda a nosotros que perdonemos a otros. ¿Ya? Y o sea, no se está replicando la naturaleza de Dios. Si Dios nos manda a perdonar a nosotros y Él no perdona, bueno, lo que lo que está haciendo es, en realidad, recuerda, imputar a Cristo tu pecado y a mí, y te está perdonando. Al final hay un perdón real, ¿sí o no? Sí. Claro que lo es. En toda deuda, cuando es perdonada, alguien lo paga. Por ejemplo, tú me prestas un dinero y al final de cuentas yo no te pago, ni siquiera te puedo pagar, ni con nada te puedo pagar. Al final va a haber alguien que lo está pagando, o sea, tú mismo. A ti te está costando esa deuda mía, ¿sí o no? Claro. Y en el caso de Dios, a Dios le costó nuestra deuda que entregó a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, cuando a mí me manda a perdonar pecados, ofensas de los demás, tenemos que tener en cuenta que nosotros no merecemos nada de Dios. Y que más bien cada ser humano debería tratarnos a nosotros, o nosotros merecemos el peor de los tratos posibles. ¿No es así? Pero si Dios nos ha perdonado en Cristo nuestros pecados, ahora nos llama a que nosotros también hagamos lo mismo. O sea, no es que Él no está haciendo lo que Él ha mandado a hacer. Claro que perdonó a sus enemigos. Dice, perdona a tus enemigos. Y claro, Él es el primero en hacerlo. Él nos ha perdonado como enemigos suyos. Sino que estoy hablando, al final, cuando tú perdonas la ofensa de un hermano, de todas maneras eres tú el quien está pagando la ofensa. Por ejemplo, te ha dicho, qué sé yo, cabezón. Ok, te ha ofendido, ¿no es así? El Señor te llama a perdonar. Es decir, tú asumes ello y listo.
Eres tú quien asumes. Y al final, ¿acaso no es eso lo que Dios hizo? Asumir nuestra deuda. Pastor, pero esa parte es, bueno, creo que es bonito y se entiende, ¿no? De que nos hemos justificado, que Jesucristo pagó nuestra deuda, Ya, nuestros pecados. Pero quizás es un poco más complicado entender de por qué Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, ¿no? Es algo mucho más grande que entender. Claro. De por qué Jesucristo lo hace, pero entender de que un padre manda a su propio Hijo a morir por nosotros es mucho más grande entender. Claro. Porque nosotros que en la vida no creo que lo podríamos hacer, Mm. pero no, pero nuestro Padre sí lo hizo. claro, eso, Él sí lo hizo. Y lo hizo, como hemos visto en las lecciones anteriores, por el gran amor con que nos amó, para su gloria, ¿no es así? Lo hizo para la gloria de su nombre y porque nos amó, pues, ¿no? Porque nos amó. Es cierto, ningún sacrificio, ningún perdón nuestro se va a equiparar al perdón que el Padre nos dio en Cristo, ninguno. Cuando nosotros perdonamos, somos personas pecadoras recibiendo en realidad lo que merecemos. En cambio, cuando Él nos perdona, es un Dios santo, eterno, creador, grande, ante insignificante polvo, ¿no? Que le ofende, ¿no? Ahora que estamos llevando el curso de creacionismo, el matemático Lennox tiene un conversatorio, un debate con Richard Dawkins, creo, ¿no? Y Dawkins, él se plantea esta pregunta, es otro científico también de Oxford, dos hombres de Oxford, hablando acerca de creación y evolucionismo, ¿no? Y entonces este evolucionista ateo, él dice, es que tu mente, parafraseando, ¿no? Le dice a Lennox, es que tu mente es tonta, o sea, es absurdo. ¿Cómo es que tú puedes llegar a creer que un ser inmenso, un ser tan complejo, porque si lo que existe, la materia y la organización viva, la organización de la materia es muy compleja, es evidente que es muy complejo, a esa complejidad, le dice este ateo, tú le aumentas algo mucho más complejo, la existencia de un Dios que debe ser mucho más complejo, dice Darwin. Mucho más complejo. No puede ser así. O sea, si ya la materia, la organización es compleja, ¿cómo es posible que puedas creer que haya un ser inteligente, Dios, quien ha creado todo, y este ser complejo, grande, inmenso, dice él, vino a morir por el hombre? Dice. Eso dice. En la mente de este ateo, vean ustedes, en la mente de este ateo no cabe en la cabeza que alguien que ha creado el universo, él es evolucionista, materialista por completo, que alguien que ha creado el universo, complejo en extremo, al final se preocupe por polvos cósmicos como tú y como yo. Y que venga a morir y se preocupe por sus pecados viniendo a morir en una cruz. ¡Qué absurdo!, dice este hombre. Y claro, si te pones a pensar, lo que siempre hemos dicho, el Salmos 8 dice, ¿no? Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Y luego más abajo, ¿quién es el hombre para que de él tengas memoria? O sea, ¿qué es el ser humano? ¿Es algo? ¿Es algo el ser humano? ¿Qué dirían ustedes? No somos nada, hermanos. Comienzan nomás en esto, los que están llevando el curso de creacionismo. Observen nomás las dimensiones de la tierra comparado al universo. ¿Duele fuerte? Las dimensiones de la tierra comparado con el universo. Hermano, no somos nada. Y llegar a pensar que hay un Dios que se preocupa por los pecados de simples seres, no cabe en su cabeza. No cabe en su cabeza.
Y es que eso es lo que hace asombroso a nuestro Dios, ¿sí o no? Algo que él no puede entender. Científico de Oxford no puede entender que este Dios creador no es apático y que este Dios creador se preocupa y se ha inclinado a mirar hacia la humanidad. Y el solo, ¿se acuerdan ustedes que los reyes, por la autoridad, por la posición que tenían o tienen, bueno, hasta ahora los reyes tienen, ¿no? Hay algunas naciones que tienen una monarquía como España constitucional y también la Gran Bretaña, ¿no? Que tienen Gran Bretaña, que era el primer ministro más rey, ¿no? Y España un presidente más un rey, ¿no? Una monarquía constitucional, creo que le llaman. Pero los reyes en el pasado se sentaban en su trono y ellos, por el cargo que tenían, jamás se dignaban a recoger a alguien caído. Jamás se les ocurría incluso de repente tratarles de manera muy, muy cercana a alguien del pueblo. Hacían un espacio, andaban como reyes, pasaban y la gente los aplaudía, los vitoreaba y ellos jamás se detenían siquiera a tocarle la mano al pueblo. Yo no sé si se acuerdan la película El hombre de la máscara de hierro, creo que el año 2002, 2003, por ahí salió esa película, 2004, de Leonardo DiCaprio. Él tenía su gemelo y uno de ellos era rey y el otro era un mendigo y al final hacen el intercambio, ¿no? No sé si se acuerdan. Pero el asunto es que cuando está en una fiesta el rey sentado, el rey que lo habían cambiado al verdadero rey o al rey lo habían secuestrado y pusieron a su hermano como sustituto de rey, pero su hermano era humilde, su hermano era empático con los demás, mientras que el otro era déspota, despiadado. Pero cuando está sentado en medio del baile, sentado viendo la fiesta, una mujer se cae. Y cuando esta mujer se cae, lo que hace este rey es agacharse y levantarle, extenderle la mano. Que no era rey. Todo el mundo se sorprende, porque un rey jamás haría eso. Jamás se inclinaría, se humillaría a darle la mano a alguien, a levantarle del piso a alguien. No lo haría. Y se sorprende. Y entonces comienzan los que están presentes, o sea, ¿qué ha pasado con el rey? ¿Por qué ha hecho esto, no? Y es que esa es la idea que se tiene, ¿no? Que los reyes pues no tienen por qué humillarse para levantarle a alguien o tocar al pueblo, ¿no? Pero este rey que tenemos, este rey precioso que tenemos, no solamente es un rey como los reyes que han pasado por la tierra, es el creador mismo del universo. Cuando hemos visto en el Discipulado 1 la grandeza de Dios, ¿se acuerdan que nos ha asombrado la grandeza de Dios? Si Él ha creado el universo, imagínense qué tan grande es Él. Y se ha dignado a visitar al hombre en su necesidad. Y no solamente eso, pudo haber enviado a quien sea, tal vez Él como dador de las leyes, de las leyes y todo, Él tal vez pudo haber ideado otra manera para salvar al hombre. Pero por su justicia y su rectitud, Él mismo pagó las demandas de su propia justicia, mostrándonos que es un rey empático, es un rey que se preocupa, de tal manera que nos dice que todos los cabellos nuestros están contados. Yo sé que para el Señor la contabilidad de los cabellos en algunas personas es más fácil, ¿no? En algunas personas es mucho más fácil. Pero miren qué Dios, qué rey maravilloso, ¿no? Lo que ha hecho. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿en qué parte estamos, por favor?
La respuesta a estas preguntas se encuentra en la manera en que la palabra propiciación se relaciona con el Evangelio de Jesucristo. El mismo Dios que en su justicia condena al malvado, se hizo hombre y murió en el lugar del malvado. Dios no ignoró, no dejó pasar o pervirtió las demandas de su justicia para justificar al impío, sino que satisfizo las demandas de la justicia divina en contra de ellos y apaciguó su propia ira a través del sufrimiento y la muerte de su Hijo. Cristo es nuestra propiciación, que en su sacrificio ha hecho posible que un Dios santo como Dios, el único Dios, y justo como Él, sea misericordioso para con nosotros y perdone nuestras ofensas en contra de Él. El gran dilema era, si Dios es justo, Dios no puede ser misericordioso, porque ser misericordioso implica ir en contra de su justicia. Pero eso tiene coherencia, ¿dónde? En la cruz de Cristo, donde Él es justo al condenarnos, al condenar a su Hijo por nuestros pecados, pero a la vez es misericordioso al perdonarnos a nosotros sin quebrantar su justicia, ¿no? Y dándonos el perdón total de todos nuestros pecados. Muy bien, satisfacción forense o penal. Sigamos, por favor, ¿sí? Es importante entender realmente qué significa cuando se hace referencia a la satisfacción que hizo Cristo de las demandas de la justicia divina. Básicamente, hay dos tipos de satisfacción: comercial y forense, también llamada penal. Listo. Muy bien, satisfacción comercial. Veamos, satisfacción comercial, la primera. La deuda se satisface solo cuando se paga la cantidad exacta. Es en lo que trabaja Elsie, Keren, ¿no? Priscilita. La deuda se satisface, también Paul, se satisface solo cuando se paga la cantidad exacta. Una deuda de $50 no se satisface con un pago de $25. Ni tampoco una deuda de 10 gramos de oro puede ser satisfecha con un pago del mismo peso en arcilla. ¿No es así? Eso es evidente. Satisfacción forense o penal. La deuda se satisface cuando el criminal cumple la sentencia decretada por el juez. No se requiere que la sentencia sea de la misma naturaleza que el crimen. Todo lo que se requiere es que sea un equivalente justo. Para un robo puede ser una multa. Para un homicidio, encarcelamiento. Para traición, destierro. ¿No? En el caso del Perú, creo que está estipulado cadena perpetua en temas de traición a la patria, creo, ¿no? ¿No, Jonathan? No hay pena de muerte en el Perú, ¿no? No. No hay pena. No tenemos pena. Claro, por los derechos humanos y todo eso, ¿no? Tratados. Sí. Por los tratados. Muy bien. A partir de las ilustraciones anteriores, es evidente que los sufrimientos de Cristo no fueron de naturaleza comercial, sino de naturaleza forense o penal. Cristo no pagó la pena exacta a la que su pueblo estaba condenado. Él no sufrió condenación eterna en el infierno. ¿Se habían dado cuenta de eso? Recién. ¿Se han dado cuenta de eso? Recién. ¿Sí o no? Es que, miren, ¿qué es lo que merece tu pecado? Condena eterna. Entonces,
¿Acaso no has pensado alguna vez que Cristo también entonces merecía condena eterna? Cristo no pagó la pena exacta a la que su pueblo estaba condenado. Él no sufrió condenación eterna en el infierno, pero sus sufrimientos fueron exactamente lo que un Dios justo y santo determinó que debían ser pagados para satisfacer la justicia divina y absolver al culpable del castigo del pecado. Ahora, hay tal vez un pequeño problema en tu cabecita. ¿Por qué Él sufrió solo 3 horas, por así decirlo, y fue suficiente para que pague la deuda de miles y millones de aquellos que creerían en Él? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no lo condenó eternamente si realmente era nuestro sustituto y tú y yo merecíamos una condena eterna? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta? Por el valor del... Eso, por el valor de quien lo está pagando. Ese es el asunto. Quien está muriendo en la cruz es el eterno Dios. Quien está pagando es el eterno Dios. Ni siquiera un millonésima de segundo debía Él haber sufrido. Es por eso que nadie podía ser salvarnos. Claro, nadie podría salvarnos. Si mandaba, muere, ¿sabes qué, Satanás? En tu lugar, tú vas a pagar el lugar de Cristo. No. Pesa a todo, como dice Washer, pesa todo el universo, todos los principados y potestades, pesa a mismo Satanás y con todos sus ángeles, pesa a Gabriel, Miguel, a los apóstoles, incluyendo a Freddy, ¿no? Pésalos a todos, hermanos, y nadie pesa absolutamente nada comparado con Cristo. En valor, Cristo es infinitamente invaluable. Esa es la diferencia. Es como que tú tuvieras un polvito de polvo, pues, ¿no? Una micela ahí, y luego quieres compararlo con el valor de 100 millones de toneladas de oro, ponle. No hay valor alguno, ¿no? No hay punto de comparación. Y el ser humano sería esa micela, y nuestro Cristo, que aunque no le hace honor el ejemplo, sería esos millones de toneladas de oro. El valor de Cristo es, hermanos, lo que hace la diferencia. Satisfacción y el valor infinito de Cristo. Veamos. Cuando se hace referencia a la satisfacción que hizo Cristo de las demandas de la justicia divina, también es necesario considerar la doctrina del valor infinito de Jesucristo. ¿Cómo puede el sufrimiento de un solo hombre en la cruz por unas pocas horas pagar los pecados de casi incontables multitudes de pecadores y salvarlos de una eternidad de sufrimiento en el infierno? Es la pregunta que alguna vez te hiciste, seguro. ¿Cómo puede la vida de un hombre satisfacer la justicia de un Dios completamente santo? El asunto, hermanos, que este hombre no es cualquiera, ¿no? La respuesta se encuentra en la naturaleza de aquel, en mayúscula, vean, aquel que sufrió y murió. Ya que el Hijo de Dios es la plenitud de la deidad en forma corporal, como dice Colosenses 2:9, ¿no? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dios es verdadero, Cristo es verdaderamente Dios en todo el sentido de la palabra. Es Dios. No es una representación de Dios. No es una parte de Dios. En Cristo, en este hombre que murió en la cruz, estaba contenida toda la deidad de Dios. Esa es la diferencia, hermano. Su vida entonces es de valor infinito, de un valor infinitamente mayor al de todos aquellos por los que murió.
pudiera la humanidad continuar avanzando por millones y millones de años y el Señor seguir salvando con su muerte millones y millones y millones y millones y millones y trillones y cuatrillones y sextillones de seres humanos, porque Él vale más, mucho más. Amén. Esta es una de las verdades más hermosas de toda la Escritura. El gran problema es que el ser humano se siente de más valor que Dios. Por eso no oramos. Por eso no le damos importancia a la vida espiritual. Le damos más valor a nuestras propias vidas, a nuestros propios sueños, a nuestros propios deseos. Le damos más valor a nuestros propios hijos, a nuestras propias metas. Y entonces para ello hay un evangelio falso. El evangelio en donde ven a Cristo, Él cumplirá tus metas y tus sueños. ¿No? El evangelio falso. Ven a Cristo, tus sueños son grandes, pues tranquilo, Freddy, tienes un sueño, tienes un Dios grande que te llevará a cumplir tus sueños grandes. ¿Ve? Un evangelio falso. Completamente falso. Porque el ser humano, al final de cuentas, es el centro, pues. Y no es Cristo, no es Dios. Pero cuando Cristo es el centro, tú te das cuenta que cualquier cosa que te ocurra, sigues pensando, Cristo es de valor incalculable. No importa que te aplaste una aplanadora. Si Cristo va a ser glorificado, que lo haga. Porque su valor es infinito y el mío no. Amén. Muy bien, la propiciación en las Escrituras. Veamos en la Biblia. A continuación consideraremos algunos de los textos más importantes en las Escrituras que se refieren al sacrificio de Cristo como propiciación por nuestros pecados. Número 1. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de Cristo como la propiciación por nuestros pecados? Muy bien, veamos 1 Juan 2. ¿Cuánto? 2:2. 1 Juan 2:2. Dice lo siguiente. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pregunta. Espero que no me vengas a estas alturas. Pastor, acá dice de todo el mundo. ¿No? Espero que no estés con ello, ¿no? El Señor está pagando los pecados de todo el mundo. Aquí, mira, aquí está, escrito está. Vamos, a ver. Vamos, ¿qué quieren preguntar? Vamos. A ver. ¿Cómo decías? O sea, este pago que estábamos hablando anteriormente, ¿Ya? que es de un altísimo valor comparando un polvo con una tonelada de oro, que hay una diferencia abismal. Pero lo pagó solo para los que Dios ha escogido. Exactamente. A lo que dijo él y nadie más. Exactamente. No voy a defender a Dios. Eso dice la Biblia. Entonces, alguien hace la... No voy a defender a Dios. Eso dice la Biblia. Ajá. Clarito dice. Pero este pago es suficiente. Asegura la salvación verdadera. Es total, pago total, suficiente. No se requiere más. Miren, otra vez. Observemos las opciones de la salvación. Porque si no las observamos, si no meditamos en ella, nos vamos a quedar con la idea de que, escogidos nomás. O sea,
qué chiste, medio raro el asunto. Ok, pongamos sobre la mesa todas las opciones de salvación, David. Todas. La primera, como ya lo hemos mencionado varias veces, la primera es que Dios salve a todo el mundo. Como dice el texto, lo tomamos de manera literal, ¿no? Nos hacemos literalistas y tomamos el texto de manera literal y decimos que Dios entonces ha pagado, ha hecho un pago propiciatorio por cada ser humano, por todo el mundo, como acabamos de leer de manera literal. Todo aquel que acepta. No, pero pensemos en las opciones primero. Primero, que murió por todo el mundo, ¿ok? Eso se llama universalismo, ¿ok? ¿Eso, la Biblia enseña el universalismo? No, porque al menos que encontremos uno condenado en el infierno, significa que Dios no está salvando, que la muerte de Cristo no se aplica a cada ser humano, a todos, al 100%. Y encontramos al rico en el infierno. Encontramos en el Apocalipsis que hay muchos que están con crujir de dientes. ¿No es así? Lloro y crujir de dientes. Muy bien. Primera opción, descartada. Segunda, que Dios decida salvar a todo el mundo. ¿Ok? Y eso se llama universalismo. El otro se llama fatalismo, ¿no? Le condenar a todos. ¿Ok? Lo primero que dije fue universalismo, ¿no? Pensemos entonces en la segunda, que Dios decide condenar a todo el mundo. Eso se llama fatalismo. Si encontramos un solo salvado, entonces el fatalismo no es bíblico tampoco. Y claro que lo encontramos, ¿no? La Biblia muestra que, por ejemplo, el Lázaro estaba en el seno de Abraham, y aparte en las bodas del Cordero, muchos cantarán santo, 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 los redimidos, los salvados. Por lo tanto, primera opción, universalismo. Y segunda opción, el fatalismo, X, next. Tercera opción, ¿ok? Que Dios envíe a su Hijo a morir por nuestros pecados, por los pecados de toda la humanidad, pero que al final de cuentas deja a cada ser humano el creer en esa salvación. Por lo tanto, si crees, eres salvo. Y si tú no crees, no eres salvo. Pero espérate, Dios, en ese caso, Dios avanzó el 99% en tu salvación, pero el 1% te lo deja a ti. Tú decides tu salvación. Si tú decides creer, eres salvo. Si tú decides no creer, no eres salvo. Entonces, Dios lo que ha hecho es hacer posible la salvación de cada ser humano. Lo hizo potencial, pero no lo aseguró. ¿Me dejo entender? Eso es la tercera opción, que es lo que generalmente se creen los pentecostales, ¿no? Los arminianos, ¿no? Eso es lo que creen ellos. ¿Cómo así? Otra vez, se te presenta el Evangelio y tú cuando crees, entonces tú eres salvo. E incluso ahí hay algo más todavía. Y el día que tú te apartas, tú pierdes tu salvación. Es decir, Dios no te asegura la salvación. ¿Ve? Si tú crees, eres salvo. Pero si tú no crees, no eres salvo. Por lo tanto, depende de ti. Pero hay un problema bien serio. La Biblia dice que la voluntad del hombre está esclavizada al pecado y a Satanás, y que el hombre no puede escoger por Dios. Sus ojos jamás van a ser abiertos a Dios debido a su naturaleza pecaminosa. Así que si te dice, mira, te doy la posibilidad de que crees, vamos, cree. No. Ningún ser humano lo va a hacer. Entonces, en esta tercera, que es el arminianismo, pues no, Dios hace potencial la salvación de la humanidad, pero no asegura la salvación de nadie. ¿Creen eso?
un Dios que no asegura la salvación de nadie. Por eso los pentecostales pues están que un día son salvos, otro día no son salvos, otro día de nuevo tienen el Espíritu Santo, otra vez de nuevo no tienen el Espíritu Santo. Hay que echarle fuera demonios para que de nuevo se venga el Espíritu Santo, pero otra vez de nuevo el siguiente domingo otra vez se le mete el demonio y están en ese asunto. Un día salvo, otro día no salvo. Para están bailando la tangarana, ¿no? El pío pío como anoche. Y la cuarta y última opción, porque David no hay más opciones. Disculpa, ahí, antes de pasar A la cuarta. Mira, yo en estos días que estábamos leyendo un poco del tema del Génesis, no hay espacio para la decisión del hombre en toda esta planificación perfecta de Dios desde la creación. Yo me ponía a pensar más o menos en algo helicoidal, ¿no? Que Dios en un solo día o en un mes o un año, Él ha planificado todo. Y en esa planificación de Dios perfecta, no hay espacio para la decisión del hombre, no lo hay. Por ese lado, el punto 4 que vas a mencionar ahora es exacto, ¿no? Porque todo lo que está ocurriendo, Dios ya lo ha planificado, lo ha ideado. No sabemos si en un día o en una semana o un mes, no sabemos, ¿no? No tenemos esa... Pero es algo que está ocurriendo como Dios lo ha planificado, todo el movimiento de las estrellas, el caminar de cada uno de nosotros. Y no hay espacio para que el ser humano tome una decisión. Sí, pues. No sé si fue Calvino o Lutero o no sé qué personaje que dijo, o Agustín, que el universo es el teatro donde Dios ha decidido desplegar su gloria y nosotros somos los actores. Solo estamos cumpliendo lo que Dios ya ha planificado. Pero eso, pastor, no quita la responsabilidad. No quita nuestra responsabilidad por nada. A eso al final vamos. Entonces la cuarta opción es que Dios escoge a un grupo selecto por quienes muere. Y no solamente muere, sino que a ellos escoge, por ellos muere y por lo tanto asegura la salvación de ellos, de tal manera que ni uno se le va a perder, como dice el Evangelio de Juan. No va a perder a ninguno, ni uno solo. En el arminianismo, Dios pierde a muchos. No tiene el control Dios. El control lo tiene Él. Al final de cuentas es Él. Y la salvación es compartida. 99% tuya de repente, de Dios, pero al menos 1% tuyo. Y eso es un negocio, eso es una sociedad. En cambio, en la última opción, la salvación de Dios es totalmente de Él. Suya, desde el principio hasta el fin. Por eso, entonces, cuando vamos aquí al texto que tenemos de Juan, y cuando leemos que dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, se refiere, ¿quién es todo el mundo? Todos aquellos a quien Él ha escogido, ¿no? ¿Sí? A ver, sí, hermanita. Ah, ya, uy, ese es un tema ya para ingresar hasta lo profundo. Ese es antes todavía, antes del 1, la pre. Son sistemas de creencias doctrinales que existen. Miren, a veces nosotros renegamos tal vez y a veces pensamos y decimos, ay, que calvinismo, ay, que arminianismo, ay, que pelagianismo, semipelagianismo, que montanismo, o sea, hay tanto, ¿no? Y decimos, yo solamente quiero creer en Dios. Suena bonito, pero al final de cuentas todo lo que tú crees está dentro, encaja siempre dentro de un sistema. Siempre. Estás abrazando alguna posición. De alguna manera estás abrazando una posición. Y esto no es malo, ¿por qué? Porque en los tiempos de Jesús, cuando Jesús comienza a predicar, habían escuelas de pensamientos judíos. Estaba el Shammai, el Hillel, y cuando Jesús comenzó a predicar, de alguna manera
sus dichos o se acomodaban con el Hillel y otros dichos con el Shammai. Es decir, todo lo que tú estás diciendo, todo lo que tú estás hablando, siempre tiene un nombre. Tiene un nombre. En el caso nuestro, somos bautistas. Él no es arminianista. Él es arminiano. Un híbrido. Calviniano. 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 No existe eso. Pero, hermanos, es cierto que estas cosas son necesarias entender cuando avanzamos en teología, pues. Pero cuando es básico, cuando estamos iniciando, es cierto que no hay tanta necesidad de esto. Pero el asunto es que, hermanos, estamos vivos. Y si estamos vivos, queremos profundizar más en las cosas del Señor. Y entonces por eso es que llegamos a estas terminologías. Porque si seríamos que nos entregamos a Cristo igual que el ladrón en la cruz, no necesitamos conocer absolutamente nada de esto. Somos salvos y punto. A no ser que te quieras morir de una vez, no hay necesidad de hablarte de estas cosas, ¿no? Salvo, solo cree en Cristo y punto. ¿No es así? Porque la salvación es así de sencilla. Bueno, sencilla, ¿no? Y a la misma vez. Posturas nos deben llevar, o sea, claro, no a dudar de uno de la palabra, ¿no? No, exacto. La autoridad. Y lo otro, pues, es a crear, pues, conflicto entre hermanos, ¿no? No, pues. Entre, por ejemplo, quizás hay otros que son arminianos que son nuestros hermanos. Sí, también. es cierto. Hay arminianos que son nuestros hermanos. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Aunque creemos que no le están dando la gloria a Dios como debiera, pero son nuestros hermanos. ¿Sí? Pero no significa que por eso yo me hago arminiano, ¿no? No significa eso, ¿no? Voy a respetar. Lo que pasa es que, si se dan cuenta, el arminianismo es el que genera todas estas terribles corrientes que terminen en lo apostólico, profético, decláralo y dale al apóstol 1000 y el Señor te va a dar 10,000, ¿no? Todo eso, ¿de dónde viene? No viene el calvinismo, pero también el neocalvinismo, hermanos, y el hipercalvinismo también es un problema horrible. Bien claro, yo se los dije cuando hemos ido a Lima la vez pasada, yo les advertí a los hermanos, ¿no? Hermanos, aquí hay muchos que solamente están por la moda de la sana doctrina y que cuando los encuentras en Facebook, todo lo que hacen es defender MacArthur, Sproul, Paul Washer y todos ustedes son hijos del diablo porque ustedes creen en Maldonado. Hermanos, están hablando doctrina, pero son también hijos de Satanás, porque esa no es la manera, ¿sí o no? No hacemos teología para eso. No aprendemos doctrina para eso. No aprendemos la verdad para eso, hermanos. O sea, hay de todo. Hermanos, hay de todo. Y nosotros lo que queremos es tener, como lo que es el nombre de nuestra iglesia, ¿no? Iglesia, queremos ser bíblica, ¿no? Pero con gracia, pero con verdad, sin movernos de la verdad. ¿Amén? Sigamos, por favor. Sigamos. Entonces, ¿qué nos enseña? Entonces, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, nos dice el texto. Déjenme abrir mi material. Ahí está. Sigamos. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de Cristo como la propiciación de nuestros pecados entonces? ¿Qué es lo que nos enseña? Que Cristo hizo el pago, ¿no es así? Suficiente, necesario, suficiente por nuestros pecados, por todos nuestros pecados. ¿No es así? Leamos la nota. La palabra propiciación viene de la palabra griega hilasmos, en el español, ¿no? Propiciación. El sacrificio de Cristo no estuvo limitado a los judíos.
sino también incluye personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación, como dice Apocalipsis 5:9. Recuerden que el apóstol Juan no está escribiendo a una audiencia judía, sino más bien es una audiencia universal, a todo el mundo. Por eso dice, a todo el mundo. ¿Qué significa ese todo el mundo? No solamente judíos, sino de todas las razas, de todas las etnias. ¿Ves? Porque Juan no es como Mateo escribiéndole a judíos, ¿no? Es Juan escribiendo de manera universal. ¿Ves? Es necesario entender ello. Primera de Juan 4:10, por favor. A ver. Primera de Juan 4:10. ¿Lo tienen? ¿Y esto cómo se mueve? Yo estoy recién... Ahí está, ahora sí. Primera de Juan, ¿cuánto? 10. 4:10. Dice lo siguiente. En esto consiste el amor. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una vez más, estamos viendo aquí la palabra propiciación. Y otra vez viene ¿de qué? De la palabra griega hilasmos, ¿no? La motivación de Dios para enviar a su Hijo fue su soberano e incondicional amor por su pueblo, el cual es totalmente independiente de mérito o valor. Vean ustedes, en el tercer sistema que hemos mencionado, que es el arminianismo, Dios ve en el pasado, antes de crear al mundo, Dios ve a Jonathan. Es como si abriera una ventana en el futuro y Dios ve a Jonathan. Y Jonathan, cuando le predican el evangelio, Jonathan va a creer. Entonces Dios lo elige. Eso es arminianismo. ¿Ve? Dios elige a Jonathan porque va a creer. Es decir, el mérito está en Jonathan. ¿Y por qué no elige a Freddy? ¿Porque puso el pío pío? Porque no creyó. Entonces aquí hay jactancia. Puede jactarse Jonathan diciendo, yo he creído, tú no. Pero no es así. En realidad el amor de Dios entregado por nosotros al propiciar nuestros pecados con el sacrificio de Cristo está basado en su amor soberano e incondicional por su pueblo, el cual es totalmente independiente de mérito o valor. Tú no tienes ningún mérito. Tú no has hecho absolutamente nada. No has contribuido en nada para tu salvación. O bueno, corrijamos, sí has contribuido con tu pecado. Con tu pecado. Sigamos. La prueba definitiva del amor de Dios es la muerte propiciatoria del Hijo por nosotros. ¿Cómo es que Dios nos amó? Una vez más la pregunta, ¿cómo es que Dios demuestra su amor para con nosotros? Romanos 5:8, enviando a su Hijo a morir por nosotros. Esa es la prueba definitiva del amor de Dios. Tú no puedes medir el amor de Dios en términos de dinero. No puedes medir el amor de Dios en términos de salud. Tú no puedes medir el amor de Dios en términos de hijos, o de profesión, o de éxito, ¿no? O de propiedades. Tú tienes que medir el amor de Dios en términos de entender que Él envió a su Hijo a morir por ti. ¿Ves? ¿Amén? ¿Querías decir algo, Freddy? No, mi no. Muy bien. Hebreos 2:17, por favor. Sí. Es una pregunta loca, quizás. Vamos. No, yo digamos loco. La clase de las preguntas locas. Puede ser, ¿no? A ver. Con lo que se ha mencionado ahora, es que Dios nos ha elegido, bueno, desde el principio, ¿no?
para que nosotros seamos salvos a través de Jesucristo. Que es a través de su amor. Si entendemos es a través de su amor que por qué nos eligió. Entonces yo pongo un ejemplo. Tengo 100 personas acá, 100 acá, y el principio Dios se requiere 250, no 200, pero ¿cómo sabe Dios que esa parte nada más le quiere a Dios? Podría entenderse que es la decisión de Dios, es la soberanía de Dios, saber quién la eligió, ¿es verdad? En primer lugar, esas 200 personas merecen salvación o condenación. Evidentemente no. Condenación. De esas 200 personas, si Dios condena a todo el mundo, ¿alguien puede reclamar que es injusto? No, ok. Pero si de esas 200 personas Dios decide salvar porque le place, usemos un término un tanto rudo, ¿no? Para poder entender, porque le da la gana, aunque el término es le place, porque le place soberanamente salvar 100 o 50. Cuando salva a 50 de 200 y condena a 150, ¿esos 150 pueden reclamar que es injusto? No, porque ellos están recibiendo justicia. Y si soberanamente ha decidido salvar porque le place, no porque ha visto algo bueno en los demás, ha querido salvar a 50. Eso es, ¿qué están recibiendo ellos? Misericordia. ¿Ve? Nuestro Dios jamás es injusto. Tal vez la pregunta también es, ¿cómo sé yo quién es salvo, quién no es salvo? Para predicar, ¿no? A eso me voy. Nuestro Dios lo que nos ordena es predica. Tú no sabes quién es salvo. No sabes quiénes son. El asunto es que Él ha diseñado que juntará a los suyos a través de la predicación del Evangelio. Así que tú y yo estamos ordenados a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Tú no sabes que tal vez el que te ha rechazado durante toda su vida, en un último segundo de su vida, sin que tú estés, sin que vaya a una iglesia, recuerde ese predicar, esa es la predicación del Evangelio, se aferre a Cristo y termine antes, en el cielo, antes que nosotros. Por eso es un problema también de algunos hermanos que sin saberlo son arminianos, pero cuando llegan a escuchar del calvinismo y se empapan un poquito más, no profundamente en lo necesario, ¿no? Como para tomar una decisión, llegan a interpretar que el calvinismo es salvo siempre salvo, entonces ¿para qué predicamos? ¿No? ¿Para qué predicamos si ya Dios tiene sus escogidos? De alguna manera Dios los salvará, ¿para qué predicamos? ¿Para qué? Entonces eso también no es correcto. No, pues no, porque nuestro Dios no nos dice, no prediques, yo sé a quién voy a salvar. Él te dice, predica. Porque decían los armenianismos que el calvinismo mata el evangelio. Ajá. Pero no, más bien te motiva a predicar y a ser fiel al evangelio. ¿Por qué? Porque sabes que sí va a haber resultados y ese resultado no depende de ti. Es decir, tú solo predicas y no importa si el mundo se te está viniendo abajo, mientras el mensaje sea verdadero, va a dar resultados. Y no engañes a la gente. En el arminianismo el mensaje no lo ven tan poderoso y comienzan a usar otros métodos. ¿Ve? No creen en el mensaje en realidad. ¿Sí? Muy bien, siga. Al final de cuentas es la soberanía. Pero, ¿cuál es la motivación para predicar el evangelio? ¿Cuál es tu motivación para predicar el evangelio? Yo te diría la misma motivación por la cual te bautizas. Es una orden. Y punto. ¿Y por qué predicas si Dios sabe a quiénes va a salvar? Porque te ha ordenado y punto. Y si te ha ordenado, tú no dejas de hacerlo. No, pero Él sabe, ¿acaso me necesita a mí? No, pero Él ha ordenado que sea a través de la predicación del Evangelio y los salvados predican el Evangelio. ¿Ves? Así que no es que tú te quedas callado, es que tú predicas. Y más bien, sabiendo que sí o sí va a haber resultados. Pastor, pero recuerdo hace años, el pastor Gustavo de Arequipa, ¿Ya? sí estaba reformando. ¿Ya? Me acuerdo claramente que el pastor en una de sus prédicas decía... Está grabando, mi hermano. Otro pastor, ¿no?
Otro Gustavo. Otro Gustavo. Ya. Él decía, predica el evangelio. Y si es necesario, habla. Ya. Y eso Entiendo me esa suena, frase. ajá. Entiendo esa frase, pero en realidad Si es sí, necesario, habla y usa la Biblia. he escuchado esa frase que dice, predica siempre el evangelio y cuando puedas, usa la Biblia. Algo así. Y si O es cuando necesario. puedas, habla. Pero espérate. Eso tiene serios problemas. Yo tampoco no lo entendí antes. Eso tiene serios problemas. Porque el mensaje del evangelio es un mensaje. No solamente es vivirlo. Es un mensaje. Y el mensaje es hablado. ¿Ves? No solamente es vivido. Obviamente debe ser vivido. Pero tiene que ser predicado, hablado, anunciado, proclamado. Amén. Muy bien. Hebreos, por favor. ¿Qué versículo? 17 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, hablando de Cristo, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Cristo hizo expiación, recuerden, por nuestros pecados. ¿No es así? La palabra expiar viene de la palabra griega ilaskomai. Miren ustedes, la forma verbal del sustantivo ilasmos. ¿Ve? Ilasmos. Es una derivación ahí. Para ayudar a los hombres, el Hijo de Dios tenía que tomar su naturaleza. Era necesario que un hombre muriera por los hombres. Hebreos 10:4 nos muestra ello, ¿no? Y solo el Dios hombre podía representar tanto a Dios ante los hombres como a los hombres ante Dios. Y como dice, ¿no?, una vez esa frase, maravillosa jugada, increíble jugada. El hombre tenía que morir por sus pecados y tenía que ser representado delante de Dios. Pero no podías, ¿quién pudiera representar al hombre ante Dios? Solo Dios. Tenía que ser hombre y tenía que ser Dios. Y por eso Cristo se encarnó y se hizo hombre. Y es verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Amén. Eso nos muestra Hebreos 2:17. 2. Como ningún otro texto en las Escrituras, Romanos 3:23 al 28 explica el significado de la muerte de Cristo como propiciación por nuestros pecados. Escribe tus comentarios acerca de cada una de las siguientes frases. Muy bien. ¿A quién Dios puso como propiciación en el versículo 25? ¿A quién? Leamos, por favor, Romanos ¿cuánto? 3:23 al 28, el versículo 25, ¿qué dice? ¿Quién lo lee, por favor? 25. Ajá. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿De quién está hablando? ¿A quién puso Dios como propiciación? A Jesucristo. La palabra puso viene de la palabra griega protitemai, ¿no? Que significa poner delante o exponer a la vista pública. Fue el decreto de Dios que su Hijo fuera crucificado públicamente para revelar con claridad a todos su justicia. Aquí la palabra propiciación viene de la palabra griega hilasterión, que se refiere al sacrificio hecho para expiar, apaciguar o aplacar la ira y para obtener favor de una parte ofendida. En la cruz, hermanos, Dios expuso a su Hijo delante de todo el mundo como propiciación por el pecado. Versículo 25. Y por medio de la fe en su sangre. Maravilloso, ¿no? El hecho de que tú creas
Esto, hermanos, es lo que te trae salvación. ¿Lo crees? Solo es creer, nada más. ¿Cómo es que puedes limpiarte de tus pecados? Por la fe en Cristo derramando su sangre en la cruz por tus pecados. Tú lo crees y se te es imputada la justicia de Cristo. El Señor, con su Santo Espíritu, sostiene tu fe hasta el final. Eso al final no depende de ti, así que no te preocupes. Si has creído y Él te ha hecho creer, Él te va a sostener hasta el final. Puedes desviarte un rato, puedes tropezar incluso, puedes caer en pecados graves, tal vez escandalosos, pero tarde o temprano volverás porque has sido salvado. No significa que en medio, salvo siempre salvo, ¿no? Que no importa lo que hagas, lo que significa es que has sido salvado y que si has sido salvado, el Señor asegura tu salvación. De que te disciplinará, de que pagarás las consecuencias en la tierra, algunas consecuencias pagarás, o muchas, o todas, pero de que llegas arriba, llegas, porque su Santo Espíritu te guarda. Como dice Shakira 3:16, manco, ciego, sordo, como sea. Como dice Shakira 3:16, manco, ciego, sordo, mudo, pero llegas. Creo que el hermano es shakiriarista. Una nueva postura de Freddy. Nota, la interpretación más natural de esta frase es que los beneficios de la propiciación de Cristo son recibidos por fe. Somos reconciliados con Dios a través de la fe en Cristo y su muerte sacrificial, es decir, sangrienta, en nuestro lugar. En nuestro lugar. ¿Amén? A ver, ¿falta mucho o lo terminamos? A ver. Creo que se puede terminar. Muy bien, sigamos. C. Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice el versículo 25, ¿ve? Nuestro Dios va a ser justo y Él pasa por alto nuestros pecados, ¿no es así? Mostrando su paciencia y eso. ¿Cómo es que nuestro Dios tiene paciencia, hermanos? ¿Cómo es que Él manifiesta paciencia? ¿Gracias a qué? Al sacrificio de Cristo en la cruz. Nota, el gran propósito de Dios detrás de la exhibición pública de la muerte del Hijo fue demostrar o probar su justicia. Esto es algo que no entiende, pues, Richard Dawkins. Él dice, un Dios creador del universo, viniendo a morir por tus pecados, o sea, no te pases, pues, ¿no? No te pases. Cuando nosotros vemos eso glorioso, ¿no? Él lo ve absurdo. Él lo ve absurdo. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. ¿Ve? Por más científico de Oxford que sea, miren ustedes su necedad, ¿no? ¿No? Eso. Pero, ¿por qué era necesaria esta demostración pública, no? La cláusula citada más arriba nos revela la respuesta. Por haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La misericordia y la paciencia que Dios ha demostrado hacia la humanidad pecadora desde la caída de Adán podrían poner en duda que Él es justo. ¿No es así? Adán y Eva merecían la muerte, pero les fue concedida vida. El mundo entero debió haber sido destruido durante el tiempo del diluvio, pero el pecador Noé y su familia fueron salvados. La rebelión constante de Israel contra la ley de Dios debió haber resultado en la destrucción de la nación. David no debió haber sido perdonado por sus crímenes de adulterio y de asesinato y de hipocresía y de mentira, ¿no? ¿Cómo puede entonces Dios ser justo y aún mostrar misericordia hacia aquellos que deben ser condenados? Si nos ponemos a pensar, olvidémonos de David, olvidémonos de Moisés, olvidémonos de Abraham, olvidémonos de Adán y comenzamos a poner nuestros nombres. ¿Cómo es que puede Él perdonar nuestros pecados? De Teo, de Elsie, de Jonathan, de Freddy también,
de Freddy especialmente, ¿no? De David, de Chana, de Hilda. ¿Cómo es que puede él perdonar estos pecados y pasar por alto esos pecados? La respuesta está en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo, ¿no? ¿Cómo puede entonces Dios ser justo y aún mostrar misericordia hacia aquellos que deben ser condenados? La respuesta a esta pregunta se encuentra en la muerte y el sufrimiento de Cristo. No solamente la muerte, sino el sufrimiento, porque pudo haber muerto sin sufrir, pero sufrió. Ahí está la respuesta. La larga paciencia de Dios para con el pecado de su pueblo desde la caída de Adán no fue resultado de su apatía o de su injusticia, sino que estaba fundamentada en la futura venida de Cristo para morir por su pecado. La misericordia, paciencia y perdón que Dios prodigó a los santos del Antiguo Testamento que creyeron en Él solo fueron posibles porque Cristo vendría y moriría por todos ellos, hermanos. Las misericordias pasadas, las misericordias presentes y futuras de Dios son todas posibles. ¿Debido a qué, hermanos? La muerte de Cristo. La confesión de fe de Westminster, que es la confesión hermana de nuestra confesión de fe que tenemos nosotros, declara: aun cuando la obra de la redención no se efectuó sino hasta la encarnación, sin embargo, la virtud, la eficacia y los beneficios de ella se comunicaban a los escogidos en todas las épocas transcurridas desde el principio. Esto está en el capítulo 8 de la confesión, en el artículo 6. ¿Qué significa? Que Cristo salvó incluso a aquellos que eran antes de Cristo, antes de la encarnación de Cristo. ¿Cómo es que una persona se salva? Solo creyendo en Cristo. Pero los del Antiguo Testamento, si todavía no había sido crucificado, creyendo en la promesa. Suficiente. Si ellos fueron salvados, David, creyendo en una promesa medio opaca, ¿cuánto más nosotros teniendo la revelación total de lo que Cristo hizo? ¿No? ¿Se dan cuenta? Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Esa justicia suya al condenar a su Hijo, ¿no?, por nuestros pecados, y luego justificarnos a nosotros declarándonos inocentes, eso es recibido por la fe, hermanos, no es otra cosa. Y esa fe, no se olviden, es regalo de Dios, ni siquiera es tuya. No es tu fe, nada que yo tengo más fe. ¿Se dan cuenta cómo es que lastimosamente los grupos carismáticos se jactan de su fe? Yo tengo más fe porque Dios hoy día va a sanar. ¿Cuándo? Hoy día en mi campaña de milagros, jueves, viernes y sábado, Él va a sanar. ¿A qué hora? A las 8 de la noche hasta las 10. Y si vengo a las 7:30, no, 8 a 10, ¿no? Y yo tengo fe que va a sanar. Y los bautistas no tienen fe, ¿no? O sea, yo soy el que tiene fe y el otro no. Cuando la Biblia dice que la fe es un regalo de Dios, Él te lo da, no es tuya. No tienes por qué jactarte. Si crees en Cristo, qué bueno, Él te ha regalado ese creer, porque si no estarías igual que todos. En el sufrimiento y la muerte de Jesucristo en el Calvario, todo obstáculo que pudiera prohibir que un Dios justo perdonara a su pueblo pecador ha sido removido. Dios demostró su justicia castigando el pecado de su pueblo, satisfaciendo las demandas de su justicia y apaciguando su ira. Él hizo un camino de salvación para su pueblo, tomando su lugar, llevando su pecado y extinguiendo la ira que le correspondía en su propio cuerpo. Él pagó nuestra condena. Por esta razón, Dios puede justificar a su pueblo sin contradicción a su propia santidad y a su propia justicia. Amén. Primera vez que terminamos toda una lección, hermanos. ¿Cómo ha sido? No entiendo. Por la gracia del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Todo bien, ¿no? Amén.